Bueno, arrancamos. Mientras se van sumando compañeros y compañeras, un poco esta es, ya es el cuarto ciclo de charlas de posgrado que hemos organizado desde la Secretaría de Posgrado. Hay algunos compañeros y compañeras que están también acá presentes, al que aprovechamos para agradecerles. Siempre decimos que es un espacio que trabajamos, en el que trabajamos colectivamente. No hubiera sido posible ninguna de estas charlas sin ese trabajo, incluso en el día a día, de sostener las carreras en un contexto tan particular como este. Y con ellos y ellas también compartimos los debates de las especializaciones, las maestrías y el doctorado, que efectivamente este espacio nos ha permitido también encontrarnos con esos diálogos que muchas veces están en las aulas y que no exceden esas paredes simbólicas de las aulas, y entonces aquí nos encontramos para hacer público esos espacios de conocimiento. Hoy nos toca la especialización en comunicación y género, y periodismo y género, y es una carrera que seguramente tiene mucho para aportar en estos tiempos donde la pandemia ha visibilizado aún más las desigualdades, las violencias, las opacidades que se generan en términos de las representaciones de las mujeres y las disidencias. Por eso la titulamos Femicidios y Violencias, representaciones y desafíos en el aislamiento. Los femicidios han sido también un tema central en estos tiempos, y hace mucho tiempo que lo vienen siendo también, así que desde ese lugar nos parece importante problematizar, poner en tensión e incluso pensar la transversalidad de estas problemáticas vinculadas a múltiples clases sociales, a desigualdades que van desde el lugar del trabajo o las tareas de cuidado, hasta el desamparo de las mujeres en los barrios, digo, ¿no? Y por suerte tenemos el Ministerio de la Mujer, hoy en Nación y en Provincia, que viene también a recuperar una idea del Estado, construyendo con esas mujeres, así que eso nos hace feliz, aunque sabemos que es un momento muy complejo para este ministerio, que la verdad que está trabajando con mucho empeño en estos tiempos tan difíciles. Así que le vamos a dar la palabra a Flavia Delmas, que es directora de la especialización en comunicación, periodismo y género, y además es parte, ¿no?, del Ministerio de la Mujer. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias, Lía, por la presentación. Y bueno, yo no puedo ver quiénes están del otro lado porque estoy con el teléfono y eso me impide, solamente la veo al día. Así que después espero poder tener alguna vista general de para quién estoy hablando. En principio, agradecer a Posgrado por esta oportunidad de encontrarnos acá, además bueno, con las estudiantas y los estudiantes hemos tenido algunos encuentros. A mí me puedo dar en este cuatrimestre clases, así que estamos en la última parte, en la finalización de la materia, lo cual, bueno, en esta época y en esta situación, con todas las dificultades que tenemos de por medio, ha sido un recorrido interesante y espero que hayan podido disfrutar el proceso de aprendizaje y que se hayan llevado Mamá, ¿estás ahí? este, muchas cosas, ¿no? Las personas que están escuchando, lo que les voy a pedir es que silencien los micrófonos para que no se metan ruidos de afuera. Muchas gracias. Bueno, me voy a remitir al título de la charla de hoy. Por un lado, los feminicidios y por otro lado, el sentido comunicacional de los mismos y el sentido comunicacional de los feminicidios en el marco de la actual situación de pandemia que vivimos. Eh, bueno, es todo un tema muy amplio. Quiero tocar algunas cuestiones y después en todo caso haremos un intercambio entre las personas presentes. Por un lado, decir que si bien hay un discurso construido acerca del crecimiento de los feminicidios, acá hemos optado, digamos, por la palabra feminicidio y hemos dejado la palabra femicidio, la categoría femicidio. Fíjense que cuando se armó la charla se optó por una categoría
y se optó por una categoría que en algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo en México, donde esta categoría surge, la de feminicidio, eh, yo creo que deliberadamente, porque tiene un potencial político mucho más profundo que nos da cuenta de un problema político y social grave, donde hay impunidad de por medio. Bueno, como decía, hay países como en México que femicidio ya no se usa más hace tiempo. Y nosotras y nosotros seguimos usando el término femicidio, por un lado porque hay una instalación pública de ese término, y por otro lado porque también para la construcción de datos, como por ejemplo los datos que se construyen institucionalmente, tanto desde la Corte Suprema de Nación, hasta los datos que construyen Provincia de Buenos Aires, la Procuración de la provincia, se habla de femicidio. Como también se habla de femicidio cuando se toma la incorporación en el Código Penal de la figura, aunque no esté nombrada en el Código Penal, pero sin embargo se habla de femicidio. La instalación de la categoría de femicidio en el orden público, después del femicidio de Alicia Muñiz en manos de Monzón, allá por el 89, fue una instalación que se fue dando gradualmente, que tuvo entre sus protagonistas para lograrla, sobre todo las periodistas feministas que hicieron y que dieron grandes batallas en los medios para lograr esto, y ahora creo que es necesaria la revisión de esta categoría y poner la palabra o la categoría de feminicidio sobre la mesa para poder hablar con esta categoría, algo que con la categoría de femicidio no está totalmente dicho. Y, y es importante también citar que hace ya un tiempo atrás, hace un par de años, había una nota en un medio que yo hoy estaba tratando de hacer memoria en qué medio periodístico era, porque no estoy segura si era en el cohete a la luna o en tiempo argentino, pero la cuestión es que el título de la nota es Nos matan parejo. Y cuando decía nos mata parejo es porque se afirmaba a partir de determinados estudios que era pareja la cantidad de mujeres asesinadas en el marco de un feminicidio. Daba un número aproximado a 270 muertes por año de mujeres producto de un feminicidio. Esto después, cuando se pueden mirar las estadísticas de la Suprema Corte, de la Corte Suprema, perdón, porque es nación, nos vamos a encontrar con que nos matan parejo sigue siendo el nos matan parejo. Es decir, que se trata de un fenómeno que está cristalizado en nuestra sociedad, pero de una manera muy crítica. Es decir, está cronificado, hay una cuestión crónica. Si hay algo que las violencias, si hay digamos, un indicador de las violencias, de la gravedad de la violencia, uno de los indicadores es cuando son crónicas. Eh, para la lectura de los travesticidios, eso llevó más tiempo. Hace muy pocos años que la Corte viene dando cuenta de los travesticidios, y hace también muy pocos años, creo que son 2 o 3 años, que la Corte además, la lectura que hace es interseccional, es decir, que en la indistinción de los feminicidios, porque esto es uno de los problemas, el de la indistinción, podemos, digamos, empezar a ver, por ejemplo, cuántas migrantes se pueden visualizar, cuántas personas de determinados lugares, espacios geográficos, bueno,
algo que siempre se midió fueron las edades, las relaciones con el agresor, que en su gran mayoría son parejas o exparejas, pero también es necesario visualizar si se dieron en entornos, por ejemplo, de la existencia de mafias, si se dieron en el entorno de situaciones de prostitución, si se dieron en entornos de trata y tráfico de personas en situación o de esclavitud sexual o de trata con fines sexuales. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de un gravísimo problema social cronificado en nuestra sociedad, cuya lectura no hace mucho tiempo que comienza a ocurrir y cuyos datos todavía son endebles. Yo creo que hace falta aún muchísimo trabajo para poder construir datos certeros sobre la verdadera situación en nuestro país. Por un lado, podría decir que una de las dificultades que se encuentran es en cómo se caratulan las causas. Las carátulas de las causas marcan protocolos de Naciones Unidas y que han sido refrendados por la UFEM en Argentina y también han sido refrendados por la Corte de Provincia de Buenos Aires en conjunto con Procuración. Esos protocolos dicen que cualquier muerte de mujer, yo le agregaría travesti o trans, de manera violenta, es en primera instancia un feminicidio o un travesticidio hasta que no se demuestre lo contrario. Esto, que es una resolución en el ámbito judicial, sin embargo, no se traduce en las carátulas y todavía hoy tenemos que dar grandísimas batallas para que las carátulas se nombren como tienen que ser nombradas. Así que, por un lado, quiero plantear esto, quiero plantear también otra cuestión que me parece muy importante, que es el sistema en el que vivimos. Porque no podemos hablar de violencias como aisladas del sistema en el que estamos. Nosotras vivimos, por un lado, en un sistema mundial, podría decir, donde el neoliberalismo es el que rige y en donde se ha dejado de controlar a los cuerpos, como en el panóptico de Foucault, para pasar a tener un control de los cuerpos por abandono de los cuerpos. Es decir, eh, el arrasamiento por el abandono en las fronteras, el abandono de migrantes, el abandono por la desaparición social, y esto, en este marco, es que tenemos que leer la realidad en la que vivimos. En este momento estamos ante una nueva situación absolutamente excepcional, de absoluta excepcionalidad. Nosotras hemos pasado de un gobierno neoliberal a un gobierno popular y ni bien ha asumido ese gobierno en diciembre, han pasado 2 meses y medio, 3 meses, y nos hemos encontrado en una situación de pandemia que afecta a todos los órdenes de nuestra vida. Afecta, por ejemplo, a esta situación que tenemos ahora, ¿no? Que tenemos que hablar de esta manera. Esta situación de pandemia y este aislamiento social preventivo obligatorio que podemos decir claramente que es para el cuidado de las personas, porque es una cuestión de salud pública, en la violencia y en las situaciones de violencias se ve profundizado y agravado por el aislamiento esta situación. Profundizado y agravado porque la violencia es una herramienta y un elemento principal, el aislamiento dentro de la violencia es una herramienta y un elemento principal usado contra las víctimas. Las víctimas que están en situación de víctimas, porque una persona no es víctima por siempre, y esto también es importante señalarlo. De las violencias se sale. Y lo que
fuimos observando, y lo que estamos observando, esto también lo digo desde mi lugar de funcionaria pública, que en este momento ocupo, es cómo el mapa de la violencia va cambiando y cómo se van modificando los escenarios. Por un lado, una caída abismal, pero así, caída abismal de la cantidad de denuncias en los lugares donde se suele hacer denuncias. Por un lado, un poder judicial al principio medio como de feria, después poniendo mails de contactos, con dificultades para el acceso a la justicia, grandísimas dificultades para el acceso a la justicia, y por otro lado, el Ministerio de Seguridad a través de sus comisarías, que hasta que no estuvo la decisión de que toda persona que llegara a denunciar debía ser tomado la denuncia, hubo todo un tema de devolverla a su casa para que hiciera las denuncias a través de una app que tiene el Ministerio de Seguridad con Procuración, que está pensada para tiempos de no pandemia, larga, compleja, y finalmente con una leyenda que dice a los 5 días debe ratificar. ¿Ratificar o dónde? Era la pregunta, ¿no? Así que esta situación que fuimos observando, donde también observamos un crecimiento enorme de las llamadas a los teléfonos, que fue necesario poner líneas de WhatsApp y de Telegram, que no existían experiencias en el mundo, y rápidamente en los distintos países fuimos viendo cómo incorporaban el WhatsApp, sobre todo el WhatsApp, el Telegram lo incorporamos nosotras para la comunicación, y la construcción además de protocolos para estas herramientas, estos instrumentos, buscando siempre la forma de comunicación. Acá si la comunicación hay algo fundamental, digamos, juega un papel absolutamente fundamental. Cómo el aislamiento no se traduce en incomunicación. Y esto es un desafío permanente, es un desafío permanente. Entonces, frente a este desafío, hay que ir viendo, por ejemplo, qué tipo de geografías existen en nuestra provincia. Voy a hablar de la provincia de Buenos Aires, la ruralidad, las islas, el conurbano, los lugares de conurbano donde hay quintas, los lugares de conurbano donde hay barrios muy cerrados de pasillo. Cada una de esas realidades son diferentes. Y para cada una de esas realidades hay que pensar políticas de comunicación que nos permitan llegar al encuentro con esas personas que están pidiendo ayuda de diferente manera. Por otro lado, yo me puedo explayar más por ahí, pero prefiero dejarlo y en todo caso lo retomamos, digamos, porque podría dar cifras o estrategias y profundizar un poco sobre el tema política pública. Pero también quiero hablar de algunas cuestiones que no suelo hacer, y entonces aprovecho la oportunidad para mencionar algunos temas que me interesan en relación a feminicidios, a violencias y a medios. Por un lado, quiero marcar algunas cuestiones que me resultan muy importantes a tener en cuenta en relación a los medios. La banalización de la violencia y la banalización, por ejemplo, de la palabra desaparecida. Esto no solamente sucede en los medios, sucede también en las redes sociales. Yo me pregunto, ¿qué es una persona desaparecida? ¿Qué potencia tiene la categoría desaparecida en nuestra sociedad? ¿A qué le llamamos hoy desaparición? Por otro lado, la exposición. La exposición en los medios y en las redes. La exposición de las personas que sufren violencias y además la exposición además del rostro de las personas, de la imagen de las personas, de las historias personales, contadas con un nivel de detalle en donde esa violencia se vuelve a reproducir una y otra vez y donde esa violencia además
es una violencia que deja indefensa a la persona que, por ejemplo, en redes vuelve a ser atacada por sus propios dichos. Entonces, busca un lugar de refugio o de denuncia y lo que se encuentra es un lugar de exposición y de una nueva violencia. Por otro lado, el negacionismo. El negacionismo, negar que la problemática existe, banalizarla y negarla. Esto es una operación que la hemos visto en los últimos tiempos, cuando dicen no existe la violencia, ¿qué violencia me hablan si no existe? Acá no han habido denuncias. Y no es que falta el acceso a la justicia. O los dichos de Bussi, la violencia, los feminicidios no existen. No conozco una mujer asesinada por un hombre. Por otro lado, minimizar el problema. No es un problema, no estamos hablando de un problema. Y por otro lado, yo creo que si hay algo central en esto, es ubicarlo como un gravísimo problema social. Gravísimo problema social. Es que cuando se ubica algo como un gravísimo problema social, además de políticas públicas, tiene que haber un movimiento de la sociedad en cuanto a la revisión profunda de la cultura. Por otro lado, la reducción de ese gravísimo problema social a cifras, y a cifras de muertas, sobre todo. Entonces, ahí también nos tenemos que preguntar si es ese el sentido que pretendemos. Y cuando estoy hablando de la reducción del problema, la tengo que unir a la espectacularización del problema, porque un problema descripto hasta su mínimo detalle, de manera morbosa, le da un determinado interés que hace que la gente quede pegada a eso que está escuchando porque quiere saber más acerca de eso. Entonces, la construcción de la loca de los boliches, de la adolescente de pollera corta que provocaba a los hombres, la responsabilidad puesta sobre las víctimas, la imagen de la víctima reproducida una y mil veces, el amarillismo con el que se describen las situaciones. Y por otro lado, yo me preguntaría frente a todo esto, ¿quién instala los temas en la agenda pública? ¿Cómo se instalan los temas en la agenda pública? ¿Qué fuentes son consultadas cuando se instalan estos temas? Pero sobre todo el quién, porque ahí creo que hay una diferencia entre la utilización de esta temática, que es una problemática gravísima social, y la vindicación, que es la vindicación del feminismo. Creo que ahí tenemos que hacer una diferencia y que tenemos que poder ver esta diferencia, porque en esta diferencia hay razón política y hay construcción política. Entonces, bueno, si pienso y si tengo que analizar en el sentido de la comunicación, tengo que tomar todos estos elementos y seguramente muchos otros. Yo paro acá y quedo en todo caso para preguntas. Gracias, Flavia. Ahí Eugenia Bustamante, que es la coordinadora de la especialización, está compartiendo en el chat que pueden hacer preguntas, comentarios, dudas o lo que nos quieran compartir por ahí. Le vamos a dar la palabra ahora a Ana Negrete, que es profesora, secretaria académica de la especialización, y además es militante y activista y feminista, como Flavia también, y nos va a contar un poco su punto de vista sobre esta temática. No elegí yo la presentación, pero me representa. Así que muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Gracias a la facultad y a la Secretaría de Posgrado por la iniciativa y por, también digo, en estos tiempos hay muchas cosas negativas,
pero hay una positiva que tiene que ver con que nos estamos en muchos ámbitos dando tiempos para poder reflexionar y para poder profundizar algunas conversaciones que inclusive en la vida cotidiana y en la normalidad que vivíamos antes de marzo nos costaba. Entonces, gracias por la iniciativa. Saludo al vicedecano de la facultad, que lo veo ahí entre las caras que veo, y bueno, y a Flavia, que es nuestra compañera docente de esta casa de estudios y ahora en la función pública con una gran responsabilidad que además nos representa. Bueno, yo tomé el título de la charla, pero digo, me voy a correr un poco de una parte y voy a tratar de focalizar en una específica, que tiene que ver con los desafíos en aislamiento, que voy a intentar hablar de desafíos en aislamiento, pero también de los desafíos que tenemos los y las que somos militantes y somos activistas del movimiento de mujeres, del movimiento de la diversidad, y que pensamos los trayectos educativos, los trayectos académicos, como lugares de poner en tensión y reponer algunas cuestiones, porque creemos en que el conocimiento, creemos que las instituciones y la academia necesitan de esas tensiones, necesitan de reponer algunos sentidos para buscar aportar en los procesos sociales algunas perspectivas, pero también para aprender y transformarse. Entonces, en los años que he dado clase en la especialización, me he encontrado siempre con compañeros y compañeras que venían de diferentes trayectos, obviamente muchísimas más compañeras que compañeros, pero que venían de diferentes trayectos, de diferentes recorridos de formación, pero que tenían como una pregunta que tenía que ver con la relación entre la producción del conocimiento y la formación y el activismo y el rol de quienes militamos además en el tema. Y en eso digo, me voy a ubicar también como comunicadora y voy a reponer una idea de comunicación que seguramente en el trayecto formativo de quienes están cursando la especialización y de quienes vienen de las carreras de comunicación lo tienen muy claro, que es, bueno, cuál es como una perspectiva de comunicación que entiende a los medios en términos de un lugar, un territorio en disputa, pero también que concibe la comunicación por fuera de los medios de comunicación y la reconoce en la construcción de los entramados sociales y de los entramados comunitarios. Y es ahí a donde me parece importante como reconocer la comunicación como una herramienta para el abordaje de esto que decimos, bueno, las representaciones y los desafíos en términos de las temáticas de género y específicamente de la violencia. Yo quería retomar algo que tiene que ver con lo contextual, bueno, de dónde venimos. Digo, Fla hizo como un también de dónde venimos, desde un lugar muy específico que tiene que ver con tener como mucho recorrido en términos de la atención de la violencia. Y yo una de las cosas que quiero reponer tiene que ver con, bueno, de dónde venimos también desde el activismo. Y ahí me parece que digo, en estos años nos hemos reconocido y hemos construido colectivamente el movimiento de mujeres más grande de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo, y en eso nos hemos reconocido muchas como feministas. Que eso fue un aprendizaje en términos de años, en términos de discusiones, en términos de una reposición, que los medios tuvieron un lugar preponderante, digo, hasta este mes, estamos en junio todavía así, este mes recordábamos los 5 años del Ni Una Menos, y ese movimiento que ha tenido y ha construido una centralidad política en términos de la disputa de la calle, primordialmente, digo, las movilizaciones, yo soy de la Ciudad de La Plata, y las movilizaciones que hacemos los 3 de junio, que hacemos los 3 de junio, sí, los 8 de marzo, son de las movilizaciones de las más grandes que se ven en la ciudad.
y esto lo podemos ver en cada una de las movilizaciones que hemos participado en otros ámbitos, como por ejemplo la que tiene que ver con el debate en diputados y en el Senado de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, hemos ocupado la calle en términos de ganar una visibilidad y una centralidad política, que podemos decir también que nos pone en este nuevo periodo, en términos de construcción de un nuevo Estado o de un nuevo gobierno en el Estado, de dos ministerios o dos herramientas que son importantes, al menos digo dos ministerios en términos del Ministerio de las Mujeres y... ¿Cómo se llama exactamente? Así lo digo bien. Acá en Provincia de Buenos Aires es Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Bien, perfecto. Y hay tres porque en Córdoba hay otro. Mira, bueno, entonces digo, nos ponen en un reconocimiento histórico en términos de las políticas del Estado, y eso es obviamente un reconocimiento a una tradición de lucha que es la del feminismo, del movimiento de mujeres, pero también es la tradición histórica de lucha de nuestro pueblo, lo de la mano de las organizaciones de derechos humanos, y ahí necesariamente tenemos que mencionar a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. Y venimos también de un contexto en el cual nosotras, desde cada uno de nuestros territorios de militancia, nuestros territorios de construcción de la cotidianidad, hemos pedido que el Estado se haga cargo de generar políticas públicas para la atención de todas y de todos, que es necesario la centralidad del Estado en términos de la transformación y la atención de esas desigualdades que construyen violencias. Y ahí voy a retomar esto que decía Fla, bueno, nosotros cuando vamos a hablar de violencia, no vamos a hablar solamente de un tipo de violencia. Digo, la desigualdad construye violencia. Una de las violencias la viven fuertemente, la vivimos más fuertemente las mujeres, y en muchos casos termina en la muerte. Entonces, venimos desde un recorrido también que nos hace decir, bueno, queremos políticas públicas, queremos un Estado presente. Los últimos 4 años del gobierno neoliberal de Cambiemos nos puso en un lugar de reconocer cómo el Estado era central en términos del acceso y en términos de la atención y en términos de la visibilización de determinadas cuestiones que es necesario que esté presente para poder transformar esas desigualdades. Esto en términos más macro, en términos más de lo que podemos decir como lo superestructural. Pero yo quiero compartir con ustedes, y especialmente me gustaría que cuando abramos las preguntas, abramos la conversación, lo charlemos, bueno, ¿qué pasa en los territorios? ¿Qué pasa en las organizaciones? ¿Cuáles son los desafíos en términos, digo, y yo repongo lo del aislamiento, pero me parece que es mucho más que el aislamiento? Si esta charla la hubiéramos dado en principio de marzo, también estaríamos hablando, bueno, cuáles son los desafíos que tenemos en el marco de la construcción de una política pública o un Estado con perspectiva de género, porque también estamos hablando de eso. Digo, el ministerio y los ministerios tienen una responsabilidad en términos de la atención de una problemática, la atención de unas problemáticas que son absolutamente complejas, pero también es cierto que nosotras y nosotros queremos la construcción de un Estado que tenga perspectiva de género, y que esa perspectiva sea transversal, y que no sea, bueno, las mujeres nos ocupamos, digo, como históricamente ha pasado en otras organizaciones que no son las organizaciones del Estado. Digo, las mujeres ocupamos la Secretaría o la Dirección de Género y nos ocupamos de la violencia y de algunas otras cosas que tienen que ver con visibilizar nuestras problemáticas, y todo lo demás que tiene que ver con la toma de decisiones, que tiene que ver con los procesos de transformación, que tiene que ver con la vida de las instituciones, va por otro lado, que nos deja fuera a las mujeres y a las diversidades. Bueno, estamos disputando y estamos en un proceso de construcción que tiene que ver con poder discutir un Estado con perspectiva de género.
igual voy a retomar lo que decía antes, bueno, ¿qué pasa en el territorio? ¿Qué pasa en las organizaciones? ¿Qué pasa en el comedor? ¿Qué pasa en la olla popular? Digo, nosotros, y ahora sí retomo esta idea de pensar el aislamiento. Digo, en la ciudad de La Plata, en estos 3 meses de esta situación, lo que vemos es, obviamente, una cosa que ya históricamente sabemos, que es que las mujeres han salido de sus casas o han puesto su casa para parar la olla, para que cuando falta un plato de comida o se vuelve más difícil el conseguir la changa por el contexto, somos las mujeres las que salimos a organizarnos, salimos a juntar los 5 paquetes de fideo que tenemos y las 2 latas de tomate y lo ponemos en la calle para darle a otros nenes y otras nenas que no son de nuestra propia familia. Y en eso, también en las organizaciones o también en los territorios, lo que va pasando es que, digo, ahí seguramente Fla puede profundizar más, pero sí que obviamente el aislamiento recrudece algunas cuestiones que tienen que ver con la violencia. Las mujeres son las que se cargan, o somos las que, pero quiero hablar de las mujeres de los sectores populares, que en general son las que se cargan el plato de comida y la contención de los niños y las niñas, son las que en este momento son las que están preocupadas porque haya operativos de vacunación en sus territorios, porque están preocupadas porque el vecino o la vecina tiene COVID y cómo hacer para asistirlo. Digo, las mujeres en general son las promotoras de salud de nuestro barrio, son las que, teniendo un título o no teniéndolo en términos de sos promotora, son las que van a construir las redes para poder contener la necesidad y la problemática social. Y entonces ahí yo pienso que quienes somos militantes, quienes nos sentimos parte del movimiento de mujeres, quienes nos decimos feministas, tenemos que reconstruir y discutir una idea de feminismo que sea un feminismo popular, que nos reconozca compañeras de esas compañeras, que construyan nuestras organizaciones una idea de cuál es el rol en términos de, yo recién escuchaba a Flavia y pensaba, qué diferente en los procesos de comunicación comunitaria es eso que, ya decía, se banalizan las historias de las pibas y además se estigmatizan. Y yo pensaba, y en los barrios también sabemos las historias de las pibas que desaparecen, o la historia de las pibas que tienen situaciones de violencia en su casa, y no se banalizan, sino que se tratan de contener, se tratan de transformar, se tratan de atender, se ven con preocupación. En los barrios también pasa que matan a las pibas y que las pibas no son cifras, como en los medios. Son la hija de una, hace muy poquito tiempo, hace 2 semanas, mataron a una compañera en Villa Elisa, digo, no fue exactamente un caso de violencia de género, pero sí de las múltiples violencias que viven los sectores populares, y para el barrio no era la tapa del diario Día, que había quedado en el medio de la balacera y la habían matado. Era una chica que tenía un montón de hijos, que tenía una historia, que tenía una afectividad, que tenía una casa, una trayectoria. Y ahí a mí me parece que hay un desafío grande que tenemos las organizaciones que tienen que ver con poder trabajar en la transformación de determinadas representaciones que hacen los medios, que muchas veces somos nosotros y nosotras mismas las que los reproducimos, pero que cotidianamente sabemos que hay otros sentidos en cada uno de los territorios. Digo, me parece a mí que las organizaciones, las militancias, el feminismo popular, tenemos un horizonte en términos de desafío que tiene que ver con hacerle un parate al sentido que construyen los medios en términos de poder discutir otras representaciones y otros sentidos, desde estar cerca, desde ser puente, desde acompañar a cada una de las mujeres de los territorios, a esas que paran la olla,
para poder también desandar con ellos esos sentidos que reproducen los medios de comunicación. Porque muchas veces lo que sucede es en esa dicotomía de la vida cotidiana que sabemos la historia de la piba, sabemos de qué familia viene, la conocemos por su nombre, pero cuando vemos en la televisión se vuelve lo que la televisión dice. Y yo creo que ahí las organizaciones tenemos un gran desafío que tiene que ver con poder trabajar fuertemente, y esto es, creo que es netamente comunicacional además, trabajar fuertemente en la deconstrucción de esas representaciones y la posibilidad de que eso que pasa en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en nuestros territorios, tenga mayor peso que eso que construyen los medios de comunicación, sacándole la profundidad de los sentidos o analizando. Y por último, digo, y para no extenderme, también creo que en este nuevo horizonte, un gobierno popular, digo, el movimiento de mujeres de La Plata, durante los 4 años de macrismo, repusimos mucho la idea de un Estado presente, lo seguimos haciendo en términos de ¿cómo se llama?, de este Estado municipal. Imagínense que en todos los barrios de la ciudad hay 25 comités de crisis, que son los comités que atienden o que tratan de organizar la asistencia pública, la asistencia comunitaria, que hay representantes de las organizaciones, hay representantes de la universidad y hay representantes del gobierno municipal. No estaba pensado que en los comités de crisis haya una representación de la Dirección de Política de Género del municipio, porque no está pensado que parte de la problemática tenga que ver con la problemática de la violencia de género. Digo, la problemática de este momento, los comités de crisis están pensados específicamente para atender esta situación. Todo lo que iba a decir para cerrar es que hemos luchado mucho por tener un gobierno popular. Y creo que a las organizaciones nos toca un desafío, digo, y a los militantes y a las militantes, a las que nos reconocemos parte del feminismo popular, nos toca también articular fuertemente con ese Estado. Tratar de sentirnos parte y además de poder tender los puentes para que las políticas públicas llenas donde tengan que llegar sean lo mejores que se pueda hacer, porque somos los y las que estamos en el territorio, somos las y los que vamos a hacer que esa herramienta sea más igualitaria, sea más democrática, sea más integral y sea más amplia. Entonces creo que hay muchos desafíos en términos de la organización, creo que hay muchos desafíos en relación a cómo construir también un modelo de Estado y que el movimiento de mujeres y diversidades en este momento tiene un gran aliciente y un gran reconocimiento en su centralidad política que tiene que ver con la construcción de estas herramientas, pero también una gran responsabilidad, que es que nos tiene que salir bien. Y que eso me parece que lo tenemos que construir colectivamente y que tiene mucho que ver con los sentidos y que tiene que ver mucho con los diálogos que podamos construir, y en eso también reponer una idea de comunicación que está de un lado del mundo, que es tratar de construir un mundo más justo. Muchas gracias, Ana. Euge, no sé si querés retomar alguna de las preguntas o comentarios que hay en el chat. Bueno, en principio agradecen a Flavia, a Ana por la charla, y hay 2 preguntas particularmente. Una es para Flavia, dice, es de Ana, y dice, me interesaría si es posible profundizar en las diferencias entre las categorías de femicidio y feminicidio, y por otro lado, con respecto a la implementación de la ley Micaela, ¿cómo están pensando las estrategias de evaluación de esta política pública? Eso para Flavia. Flavia, Bueno, sí, estoy acá. En cuanto a la diferencia de categoría de femicidio y feminicidio,
La categoría de femicidio surge en los años 70 y se la comenzó a usar para nombrar la violencia extrema que terminaba con la muerte de una mujer por distintas razones. Y las razones que ponían las autoras que crearon la categoría eran múltiples. Entonces habían desde femicidio en manos de una pareja violenta, como femicidio por aborto clandestino, como femicidio por la práctica de la cirugía plástica, digamos. Y en eso una gran cantidad, digamos, de razones que podían llegar a ser femicidios. Luego hubo, obviamente, son autoras que continuaron trabajando esta categoría y desde América Latina se incorporó la categoría y se le dio un impulso y una vuelta muy grande. En México, una de ellas, Marcela Lagarde, esperen que estoy tratando de hacer memoria porque me tengo que acordar de varios nombres en esto de las categorías, pero se propuso ahí la categoría feminicidio como una categoría que, además de nombrar la muerte de una mujer por el solo hecho de ser mujer y por razones de género, sí, Julia Monarres, ella toma la categoría y le da un sentido, digamos, la divide en varios indicadores dentro de esa categoría, lo cual le da una potencialidad diferente. Ahora, no termina de estar absolutamente cerrada qué es lo que incluye la categoría. No hay todavía una versión común, digamos. Lo que sí hay una versión común es que feminicidio se refiere a la cuestión política, digamos, tiene un alto voltaje político y exactamente tiene la impunidad del Estado. O sea, lo que marca el feminicidio, a diferencia del femicidio, el femicidio uno puede ser un conteo, femicidios individuales. Sin embargo, feminicidio, al marcar la impunidad del Estado, lo que le da es otra relevancia a la categoría. Y por eso, bueno, creemos que en América Latina el término feminicidio cuadra mucho más con esto. Además de, ahí hay alguien que va apuntando, y la estoy viendo en el chat porque me aparece en el teléfono, la discusión de femicidio como contraparte de homicidio. Esa es otra de las discusiones que hubo. Lo cierto es, también podríamos agregar otra que es femigenocidio, que la propone Rita Segato, y que en los casos de genocidios, donde una de las razones es las razones de género, digamos, y se puede nombrar a Guatemala como en esta también categoría, ¿no? Son todas, la verdad que América Latina en esto ha tenido grandísimos aportes, hay importantes debates porque además se sufre el feminicidio desde México hasta lo más austral de nuestra América, se sufre el feminicidio de diferentes maneras y en diferentes situaciones. Vamos a encontrar la existencia, por ejemplo, de feminicidios en el marco de conflictos armados, los feminicidios luego de los feminicidios durante las dictaduras y los feminicidios posteriores a las dictaduras en países que quedan totalmente signados por las violencias. Digamos, es un tema para mí apasionante que no está saldado, que está muy abierto y que requiere de muchísimo estudio todavía. En relación a la ley Micaela, bueno, la ley Micaela es una ley que exige que todas las personas pertenecientes al Estado, sean funcionarias en cualquier categoría y nivel,
si pensamos en la provincia, desde el gobernador hasta un trabajador, trabajadora de cualquier repartición pública, deben ser formados en la temática. Y como dice Yuyo García, que es el papá de Micaela, él dice que no es una simple charla de sensibilización, sino que es una capacitación que debe ser permanente. Y que inclusive lo que se está haciendo en este momento es llevando adelante propuestas a los municipios para que en las ordenanzas, además, quede inscripto, las ordenanzas adhiriendo a la ley Micaela, quede inscripto que la ley Micaela, quien no tuviera la formación en ley Micaela, quien no asistiera a la formación en ley Micaela, puede sufrir algún tipo de sanción dentro del trabajo. Esto por un lado, y por otro lado, bueno, la formación para llevar adelante una propuesta de formación, en este caso el Ministerio debe aprobar la formación que se propone en determinado lugar público. Los municipios son autónomos, por lo tanto pueden llevar adelante las capacitaciones, y la provincia, por su parte, tiene que hacer lo propio. Ya se empezó por altas autoridades y luego hay una propuesta de formación que hubo que readaptarla a este tiempo para todo el personal de la administración pública. Así que más o menos, no sé si contesta la pregunta, pero vamos por ahí. Bueno, la otra pregunta es de Carla y dice, bueno, un gusto volver a ver a las docentes de la especialización, ella cursó hace unos años. La pregunta es para Ana, que dice, ¿cómo desde una organización social podemos laburar el tema de aborto, sabiendo que las mujeres en los sectores populares tienen más arraigado el tema de la religión? Comento que además la ciudad de Mendoza es muy conservadora, ella es de Mendoza. Bueno, qué bueno volver a vernos. A ver, una de las cosas que me parece en términos del trabajo de las organizaciones tiene que ver con la posibilidad de, de acercarnos. A mí me parece que hay determinados temas que muchas veces no tenés que ir al choque. Digo, y eso las que venimos de ámbitos universitarios en los cuales hay cuestiones que son como, políticamente correctas y que no se ponen muy en, no sé si muy en debate, pero tienen que ver con los recorridos de las organizaciones, de instituciones, que hay cuestiones que estamos de acuerdo. Digo, si uno mira en el ámbito universitario, al menos en el que yo me muevo, decir que se está a favor de la interrupción legal del embarazo y hablar de aborto es parte de la cotidianidad. Y es muy difícil que en un aula, en el clase de mi grado en la facultad, es muy difícil que en un aula alguien te diga, mirá, yo estoy en contra o yo no estoy de acuerdo. Y entonces muchas veces lo que pasa con eso es que se te vuelve tu sentido común, y cuando se te vuelve tu sentido común, es difícil ver cómo hacer para no chocar con el otro, con la otra, cuando decís lo que vos pensás en términos de la verdad. Entonces, una de las primeras cosas que creo es que lo que tenemos que hacer es tener herramientas para acercarnos. Digo, para acercarnos y para poder construir sentidos que tengan que ver, por ejemplo, con deconstruir algunos sentidos comunes que están construidos desde la religiosidad y de otros sentidos que no son necesariamente la religiosidad, que se dan como verdad. Digo, y en eso es que nuestras compañeras se sientan sujetas autónomas, que sientan que su cuerpo es propio, que la maternidad no es una cosa obligatoria ni natural. Digo, son cuestiones que siempre sirven de puerta de entrada para poder abordar otras temáticas más complejas y que ponen más tensión en términos de la enunciación aborto sí, aborto no. Yo creo que las organizaciones tenemos la responsabilidad de acercarnos, de no creer
que, digo, no ir a bajar línea, como ir a bajar línea a decir, bueno, todos tenemos y todas tenemos que pensar de esto de esta manera, sino muy por el contrario, tener puentes para poder ir en un proceso de construyendo sentido. Y cuando vos empezás, digo, cuando podés ver que tu vida te es propia, que el otro no tiene que tomar decisiones sobre vos, que, digo, porque la matriz de pensar el aborto no es muy diferente a la de pensar que las situaciones de violencia están bien, que son parte natural de una construcción de una relación. Entonces, a mí me parece que en un proceso en el cual se van deconstruyendo determinados sentidos, se puede trabajar tranquilamente el aborto. Que lo que no, digo, lo que siempre va para atrás es cuando nosotros vamos y vomitamos nuestra verdad como la única posibilidad, y como esto de bajar línea, bueno, estamos todos de acuerdo que el aborto tiene que ser legal, ahí ya obturaste la relación, y cuando obturaste la relación, obturaste la posibilidad de conversación. Entonces lo que no tenemos que hacer es repeler. Digo, ahí voy a apelar al padre de la comunicación popular y de la comunicación dialógica, que es Paulo Freire. Digo, tratar de reconocer el universo vocabular del otro, conocer su marco de experiencias para poder trabajar desde ahí. Y saber que es un proceso mucho más largo, y que es un proceso que tiene obviamente unas complejidades y unas tensiones, porque también los discursos de la iglesia, los discursos construidos de la naturalidad, son discursos que están construidos de una forma de ejercer poder, y que lo que también nosotros hacemos en los territorios de las organizaciones es disputar el poder para que el otro y la otra pueda enunciarse y pueda construir los sentidos de su propia vida. Bien, voy a leer un comentario de Paola Peña, que está en Colombia, y dice: actualmente la situación de violencia a las mujeres se ha incrementado en nuestro país, gracias a la creciente de los colectivos feministas y organizaciones que se comprometen con la equidad de género, ha creado una corresponsabilidad entre la comunidad y los medios de comunicación para hacer justicia en casos de femicidios en este aislamiento. El papel de los medios de comunicación tiene un papel fundamental en la construcción de una sociedad en paz y equitativa, disminuyendo las brechas en cuestión de género. Y voy con una pregunta para Flavia, que primero tiene un comentario. Es de Alfonsina, que vive en Rauch, es una ciudad de 15.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires. Los medios están casi todos en manos de hombres sin perspectiva de género. Los medios reproducen el conservadurismo y machismo tan arraigado en la localidad. Con esto llevan a cargo discusiones de revictimización de las mujeres. Y ahí va la pregunta, Fla. ¿Hay propuestas o acciones en sentido de paridad en los medios por parte del Estado? En estas poblaciones es difícil trabajar en los medios, no hay espacio para voces feministas y no tienen perspectiva de género. Perdón, se me había ido estar con el teléfono, si pongo mal el dedo, soné. Espero que se esté escuchando. Bueno, por un lado me acordé de Diana Russell y la quería mencionar como la autora de la primera categoría de género y de la enunciación de femicidio y de la enunciación de la categoría de femicidio. No quería olvidarme de esto. Después, acerca de si hay propuestas o acciones en relación a los medios. Bueno, yo voy a hablar de propuestas en dos sentidos. Por un lado, sí, no es estadounidense, es sudafricana, que en realidad después se fue a vivir a Estados Unidos. Pero nada, no voy a seguir dando clase. En relación a propuestas o acciones, en dos sentidos. Por un lado, el tema de el trabajo con los medios. Nosotras nos estamos dando toda una serie de conversaciones que empezamos haciéndolas con un grupo de periodistas feministas y estamos ahora tramando la segunda parte que es con medios de las regiones para poder trabajar exactamente el tratamiento de las noticias y la transversalización de género en las noticias. Así que ese es un camino que estamos recorriendo y lo está llevando adelante otra
otra profesional que también es docente en esta casa, que es Lucía García. Por otro lado, yo en eso tengo un especial interés, porque, digamos, sabemos que la construcción de la noticia de los medios en los pueblos y en las comunidades más pequeñas son una voz muy importante dentro de la comunidad. Entonces, no es indistinto cómo nombren y cómo lleven adelante la construcción de esas noticias. Por otro lado, otro trabajo que estamos haciendo y que hoy tuvimos un primer encuentro diagnóstico con inspectoras y con delegadas sindicales, es acerca de la ESI como una política de prevención y detección de violencia en el ámbito rural y también en las islas. Para esto estamos trabajando una capacitación que, bueno, que empieza con una etapa diagnóstica en muchas ciudades, creo que son 22 pueblos, y vamos a hablar de municipios, 22 municipios de la provincia de Buenos Aires que tienen zonas rurales e isleñas. Así que ahí vamos a estar llegando a un poco más de 1000 y algo de docentes y de los sectores primarios, especial e inicial, y también después a las directivas y directivos de estas escuelas a fin de trabajar la prevención de la violencia y la detección, porque muchas veces nos llegan a través de las docentes los pedidos de auxilios de las madres de los niños y las niñas. Así que estas dos líneas me parece que son muy importantes que se están trabajando para las zonas rurales. Bien, leo otro comentario y después una pregunta para Ana. El comentario es de Sara y dice: existe Católicas por el Derecho a Decidir, una organización que acerca a las mujeres creyentes a la lucha por la autonomía de sus cuerpos y la reivindicación de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Tiene materiales didácticos interesantes para trabajar con mujeres de diferentes edades y condiciones. Y hay dos personas que preguntan, te preguntan a vos, Ana, sobre el feminismo popular, si podés decir algo más sobre eso, alguna especificidad. Sí, sumo a lo que decía, a la respuesta de Fla. Primero, que hay, además de lo que contaba sobre paridad de los medios, hay propuestas legislativas. Esta semana la exdecana de la Facultad, Florencia Saitud, que es diputada provincial, presentó una propuesta que después la podemos buscar en todo caso en internet, entiendo. Y me parece que en el Congreso de la Nación también hay. Feminismo popular, digo, primordialmente lo que me parece que está bueno retomar en términos de la construcción de una noción de feminismo, bueno, ¿desde qué lugar del mundo nos paramos? ¿Y de qué lugar de la construcción del poder nos paramos? Entonces, la categoría, la idea de un feminismo popular tiene que ver con, bueno, nos estamos parando desde el lugar de lo popular, del lugar del pueblo. Y en eso lo que permite reconocer la idea es, o la propuesta, es que hay contradicciones, digo, que Le quedó a Ana ahí el... Ahora le avisamos que se detuvo el video de Ana. No sé, Flavia, si querés decir algo de esto. Si no, seguimos y después cuando ¿Qué Ana es vuelva feminismo retomamos. popular? El feminismo popular tiene una gran trayectoria e historia dentro de los feminismos. Dentro, digamos, en América Latina, feminismo popular, podemos hablar de entre los años 70 y 80, del nacimiento del mismo. Y en la Argentina creo que el feminismo popular es un feminismo que no tiene tan larga data, que sí tiene que ver con estos movimientos de los que hablaba Ana, que son, por ejemplo, el movimiento piquetero, que tiene que ver con la formación, con las organizaciones sociales,
Es un feminismo que además tiene, digamos, conjuga o acepta por ahí el límites que, o se interpela en cuestiones que tal vez otro feminismo no lo hace, que es, por ejemplo, la presencia de, entre otras cosas, la presencia de varones, si son feministas o no son feministas, y los acuerdos con algunos sectores de varones, ¿no? Entonces, ese es una de las tantas cuestiones que por formar parte además de organizaciones que no son únicamente de mujeres, en el caso del feminismo popular, sino que son organizaciones en donde en sindicatos o en organizaciones sociales o, como decía hoy, en el movimiento piquetero, son organizaciones donde además hay varones y donde los debates que se dan son debates que están cruzados también por estas cuestiones. Y tal vez uno de los debates principales es la subsistencia. Entonces, esto también le da al feminismo popular otra característica. Yo creo que el feminismo en la Argentina logró hacerse más popular yo tendría que buscar para proponer autoras acerca del feminismo popular. No tengo ningún problema después de pasarlo. Pero creo que el feminismo en la Argentina fue más popular, sobre todo después del 3 de junio. Creo que los encuentros nacionales de mujeres, hasta hace un par de años encuentros nacionales, hoy ya podemos decir encuentros plurinacionales de mujeres y diversidades, como para darle toda su extensión, son parte de un feminismo popular. Ahí en la gran diversidad, porque claro, si nosotras hacemos el raconto de los encuentros, nos vamos a encontrar que no se nombraban como feministas las mujeres que asistían a los encuentros. Era muy pequeña la cantidad de mujeres que decían ser feministas en los encuentros. Y que después del 2015 esto toma un vuelco absoluto, que además del Ni Una Menos, con los 8 de marzo, con las grandísimas movilizaciones por el derecho al aborto, esto toma un vuelco y se masifica mucho más y por lo tanto se populariza mucho más. Hay discusiones que antes eran impensadas en algunos sectores sociales populares que hoy que están a la orden del día, digamos. Y esto tiene que ver con que el feminismo se ha hecho más popular en la Argentina, ha tenido un anclaje más popular a partir de las grandes movilizaciones y a partir de haber encontrado una demanda común, cosa que en otro momento no estaba, no la podíamos encontrar. Después de haberlo encontrado, bueno, ahí pudimos hacer que ese feminismo, y además otra cosa que para mí es fundamental, que el feminismo o los feminismos han tomado también la posta a las más jóvenes. Y en esto creo que también hay como una vitalidad del movimiento que bueno, que por suerte nos puso en otros debates, nos interpeló fuertemente y lo enriqueció profundamente. Ahora me parece que no se puede hablar de un solo feminismo, hay múltiples feminismos y creo que en la diversidad siempre estuvo la riqueza del movimiento. Ana, y volvió Ana, que se había ido brevemente. Sí, las cosas de internet, pasa. Retomo algunas de las cosas que decía Flavia porque tienen que ver con lo que quería aportar. Yo creo que el feminismo popular es y tiene que ver con las tradiciones de construcción política e intelectual que tiene interesante también el feminismo, que es un movimiento que se construye entre la producción del conocimiento y la academia y los procesos sociales. Digo, que muchos de nosotras y nosotras, además, tratamos de que eso no sea una dicotomía, sino que sea un entramado en todo caso.
Entonces el feminismo popular, reconociendo el feminismo como parte de los movimientos populares. Y en eso tratando de construir algunas cuestiones que tienen que ver con, digo, el ejemplo de la discusión del aborto que planteaba la compañera de la pregunta anterior, me parece que repone algunas de estas cuestiones, que es que a nosotras no nos importa el carnet de feminista. No nos importa si leíste 5 libros más o 5 libros menos. Ojo, no digo que todas las que tenemos posibilidades de formarnos no nos tengamos que formar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que lo que nos importa son las compañeras y les compañeres que se reconocen como parte de un movimiento que trata de transformar las relaciones de poder en este entramado que es mucho más complejo que solamente las relaciones o la construcción del género. Y hay una compañera hablaba de la interseccionalidad acá en los comentarios, pero que todas las compañeras que nos consideramos en organizaciones, en movimientos de transformación, seguramente somos parte de este movimiento. Y no importa que nos digamos feministas o no nos digamos feministas o nos reconozcamos. Yo creo que, reponiendo esto que dice Flavia, claramente, después del 2015 hay un reconocimiento en términos de esa categoría que es mucho más masivo. Pero nuestras compañeras de estas que fundaron y que vienen construyendo hace más de 30 años el Encuentro Nacional de Mujeres, que tiene una historia absolutamente impresionante de organización, de discusión, de reconocimiento, y que seguramente muchas de las cuestiones de la transformación de los sentidos de nuestro país y de la historia de nuestro país lo podemos encontrar en la memoria de los encuentros. Digo, no sé si todas, o no sé si sé claramente que no todas se enuncian como feministas, y son parte de ese feminismo que se construye en términos y al calor de los movimientos populares. Por un lado eso, y por el otro lado me parece que es una categoría interesante para poder reconocer que en lo popular hay contradicción, y que en este movimiento también hay contradicciones y hay tensiones, y que lo que estamos apostando es a poder construir desde la diversidad un orden más justo, más igualitario, que reconozca esas contradicciones y las ponga a discutir, a reconocerse, a ponerse en tensión y a construir algo nuevo. Digo, en este movimiento que es tan complejo está la discusión sobre el aborto, está la discusión sobre el regulacionismo, el trabajo sexual y demás. Digo, hay muchísimas discusiones. Está la discusión y la pregunta sobre el lugar de los hombres. Digo, todo eso, está una pregunta sobre el poder. Entonces, todo eso es parte de lo que discutimos en términos de reconocernos dentro de los movimientos populares. Y que no hay un único modo, no hay un único feminismo, y que hay tensiones, pero que apostamos a la diversidad y a la posibilidad de esas tensiones construir algo, un orden transformador, igualitario y que está de un lado de la historia. Bueno, hago un comentario que envía Sara y dice, empezó como movimiento de mujeres espontáneo, barrial, por condiciones básicas elementales, y que luego de las reivindicaciones obtenidas o no, asumen en algunos casos la bandera feminista y la postura feminista como tal. Pero no todos movimientos de mujeres se nombran feministas y hay sectores feministas que no comunican o ligan con movimientos de mujeres. La intersección se hace manifiesta, edad, generación, etnia, clase y raza. Y después preguntan también si pueden sugerir autores sobre feminismo popular. Sí, yo ahí estuve buscando porque, digo, bueno, me acordé del que tenía el libro Feminismos Populares, Pedagogías y Políticas, que la compiladora es Claudia Corol. Hay otro libro que la compiladora es Estela Díaz, que es Feminismo y Peronismo. Pero hay muchos artículos en internet, artículos académicos sobre feminismo popular, que podés encontrar donde vas a ubicar la historia del feminismo popular.
Bueno, ahí Sara sugiere algunos autores que están en los comentarios que pueden ver todos si quieren. Ahí están agradeciendo, muchas gracias Flavia, Ana, gracias a las compañeras y compañeros por sus aportes. Si les parece, antes de cerrar, les damos la palabra a Ana y a Flavia para que puedan hacer una síntesis de eso. O sea, dijimos que iba a durar 1 hora y media, así que nos vamos a ordenar en ese tiempo, también respetando los tiempos de las compañeras que están escuchándonos. Pero si quieren cerrar con alguna reflexión breve, las escuchamos. Bueno, yo en principio agradecerles por la convocatoria a esta charla. Y bueno, creo que cualquier oportunidad que tengamos para debatir, para intercambiar ideas, es absolutamente necesaria, rica, nos da aportes. Y quería también plantear algo que durante la charla del principio me olvidé y que quiero traerlo, que es que además de las violencias que podemos identificar durante este aislamiento social preventivo obligatorio, hay algo que decía hoy en el inicio, en la apertura de la charla, decía Lía, que me parece que es central, y que son las desigualdades. Que nosotras podamos estar hoy acá reunidas porque tenemos internet, porque tenemos un teléfono que nos lo permite, o tenemos una computadora, te marca una diferencia con cantidad de personas que no tienen el acceso. El tema de los accesos creo que es algo muy importante para poder ver cómo se traduce después la política pública. Así que quería señalar esto porque no quería que quede por fuera de mi discurso. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, a disposición como siempre, y desde ya en mi responsabilidad como directora de la especialización que es muy querida, porque bueno, ya tenemos un trayecto largo que va del 2013 a la fecha y que ha recorrido diferentes vaivenes, por lo que la sostenibilidad de la carrera me parece fundamental, es la formación de personas en un tema tan importante como es la comunicación social, la perspectiva de género, y yo en este momento le agregaría, y el feminismo, la epistemología feminista. Yo muy breve para respetar el tiempo. No, agradecer a la participación, los comentarios, también ponerme a disposición y también como reponer algo que me parece que es puente entre lo que estamos charlando y la especificidad de la especialización, que es que nosotros creemos en la producción de conocimiento y en una universidad que sea parte de la lucha del pueblo, que sea parte de un proyecto latinoamericanista, de un proyecto emancipatorio, de un proyecto igualitario, y además creemos que ese proyecto es feminista, y es feminista con las complejidades de nuestra cultura y con los debates y con la posibilidad de reaprender también. Entonces, ojalá la especialización sirva para eso, ojalá los debates sirvan para eso, que tenemos un horizonte, que el horizonte es el sur y que el horizonte también es la igualdad. Y que ojalá sea siempre la posibilidad, inclusive, yo pensaba recién, bueno, muchas veces tenemos que escribir nuevos textos, y ojalá que este también sea un momento para escribir un nuevo Estado y para escribir nuevos textos que nos representen de este lado del mundo y de este lado de la historia. Muchas gracias a Ana y a Flavia, directora y secretaria académica de la especialización. Nosotros en realidad somos las que tenemos que agradecerles a ustedes por el tiempo y por compartir un poco los saberes dentro de esta carrera, que ahí preguntaban si era solo presencial.
En principio es presencial, se está trabajando la modalidad a distancia de la carrera, pero cualquier cosa, ahí estamos dejando el mail de la especialización también para que se puedan contactar, que tiene inscripción abierta. Pero esto de la presencialidad y las desigualdades y el acceso, me hizo pensar también en el maravilloso modelo que teníamos de las escuelas populares de género, también acá para pensar esto del feminismo popular y cómo se fueron entramando esta idea de que plantea Flavia de pensar los territorios de la provincia y que trae Ana con esto de pensar la comunidad en esos territorios de multiplicidad de mujeres y de historias que nos atraviesan culturalmente de manera distinta. Así que nada más que agradecerles, nos quedamos acá con muchas ganas de leer, de aprender y de seguir construyendo una perspectiva feminista. Así que muchas gracias a todos y a todas, y nos veremos en la próxima charla. Hay un montón de agradecimientos también ahí por el chat que pueden ir leyendo. Gracias. Sí, y además mencionar, porque Claudia Montesino recién lo hizo, hoy es 26, estamos a un mes de cumplirse los 3 años de la desaparición de Joana, que Ramallo, que luego la encontramos sus restos y todavía estamos buscándola, ¿no? Y estamos buscando justicia. Así que gracias, Claudia, por mencionarlo.